¿no? El escritor americano y su visión sombría del mundo, ¿no? Es decir, yo quiero ser un poquito más alegre, ¿no? Es decir, y creo que, sí es un país para viejos en la medida en la que la gente sea capaz de reciclarse, que evidentemente es complicado, sí, pero yo creo que hay una oportunidad. Es decir, que vemos, por ejemplo, que a día de hoy la gente mayor, y hablo de la gente mayor con mayúsculas, ¿no? Es decir, que a día de hoy, cuando se habla de ser mayor y de nuestra sociedad actual, a lo mejor se empieza a ser mayor cuando se tiene 70 y pico años y empieza a haber limitaciones físicas, ¿no? Es decir, y estamos viendo a la gente conectada a Internet con sus perfiles en Facebook y haciendo cosas insospechadas. Yo creo que esa inquietud y esa capacidad existe. Evidentemente hay que dinamizar a nuestra sociedad para que eso se convierta en algo útil, ¿no? Y precisamente cómo ve el nivel de nuestro país, tanto en lo que es innovación como en el uso de las nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación. Pues creo que desde el punto de vista de uso a un nivel extraordinario. Creo que España demuestra tener una sociedad extraordinariamente dinámica y con muchísimas ganas de hacer cosas. Y desde el punto de vista del usuario, España ha sido, y cada día más, es decir, ha estado muy bien. Es decir, nos costó tiempo, es decir, porque veníamos de una situación política muy distinta y eso se notó muchísimo. Y yo todavía en mi vida profesional, que empieza en los 90, en el año 90, es decir, lo he notado, es decir, que había una España que iba a otro ritmo, ¿no? Es decir, en videojuegos pues íbamos por detrás, es decir, en tecnología. Nosotros cuando arrancamos en Internet, pues España no era un país pionero, y hablo ya a nivel de uso, y a final de esta década estamos viendo que España lidera, por lo menos a nivel europeo, está entre los líderes en el uso y en la adopción de nuevas tecnologías en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, en videojuegos, en las redes sociales, en Internet, en penetración de banda ancha, etcétera, etcétera. Creo que existe una tremenda desconexión entre esa realidad española desde el punto de vista del uso con la realidad desde el punto de vista empresarial, de producción y de ser generadores sobre todo a nivel empresarial y a nivel cultural, generadores de iniciativas empresariales en ese ámbito, ¿no? Es decir, creo que ahí estamos muy mal y de hecho, bueno, pues estamos no precisamente entre los líderes europeos, y ya Europa en sí tiene un problema porque Europa no está precisamente entre los líderes mundiales, o sea que estamos entre los regulares malos en el pelotón de los malos. ¿Y eso por qué se debe? ¿Por nuestra propia historia? ¿Por los años de atraso? ¿A qué lo achaca? Yo creo que es la tradición. Yo creo que Europa tiene todo el lastre de su éxito y vemos cómo el éxito empieza a ser siempre negativo, ¿no? Es decir, en cuanto a la capacidad de ser dinámico, ¿no? Eso es un tópico en el deporte, ¿no? Es decir, en el deporte siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar arriba, sino mantenerse. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil tener hambre cuando no tienes nada que perder, es muy fácil ansiar el triunfo cuando el triunfo lo significa todo, ¿no? Es decir, significa un cambio de forma de vida, el dinero, la estabilidad, es decir, la fama, lo que sea, ¿no? Y cuando se alcanza ese éxito, pues las tentaciones son múltiples, ¿no? Solo hay que mirar a cualquier futbolista para ver cómo al final, es decir, cuando eres desconocido juras y perjuras que no perderás nunca el espíritu y haces de todo y das entrevistas y eres amable con la prensa y entrenas a muerte, y cuando eres famoso pues lo que haces es discoteca, juerga, tal. Es decir, yo creo que utilizando el símil, ¿no? Es decir, Europa es un jugador de fútbol que ha tenido demasiado éxito. Entonces, Europa lleva mucho tiempo viviendo en los laureles de su éxito, ¿no? Es decir, y además del peso de la tradición, es decir, de mirarnos el ombligo, porque Europa, 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 y nos estamos quedando fuera. Es decir, solo hay que irse a Oriente y seguimos teniendo una visión de Oriente muchas veces. Cuando pensamos en Oriente, pensamos en gente pobre, tal, pues que cualquiera se vaya a pasear por Kuala Lumpur, por Seúl, por Shanghái y que vea lo que hay allí, ¿no? Es decir, nos están barriendo. Eso se llama morir de éxito, también se suele emplear esa frase, ¿no? Lo que le puede estar ocurriendo al continente europeo. Pero no es su caso porque está en continuo reciclaje. Ha empezado a ser conocido por el gran público, sobre todo a raíz de la película de Planet 51, de la película de animación, pero tiene una trayectoria profesional amplísima y, bueno, enjalonada de éxitos. El videojuego Comandos
se han vendido muchísimos juegos de comandos. ¿Cómo se plantea o qué hay que hacer para que ese producto llegue a ser conocido internacionalmente y sea todo un éxito en ventas? ¿Cómo es el planteamiento? Bueno, yo lo primero que quería decir, al hilo de tu reflexión, ¿no? Es decir, que evidentemente nosotros no somos ni mucho menos un caso único ni en España ni en Europa. Es decir, quizás en España hemos sido pioneros en muchas cosas porque, como decía, España tiene retraso, pero en Europa hay gente y mucha gente con iniciativa y con cosas muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de los casos individuales, sino del gran número, ¿no? Es decir, y el gran número es que la iniciativa en Europa pues es una 10ª parte de la iniciativa en Estados Unidos. Es decir, eso no quita que en España haya gente de muy buen nivel y en Europa haya empresas y gente de muy buen nivel, pero no en los porcentajes suficientes. En cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que nuestro factor diferencial, quizás con otros proyectos en España, ha sido siempre el mirar hacia afuera, ¿no? Es decir, yo creo que si ha habido una cosa en la que hemos sido pioneros por encima de cualquier otra, y nosotros hemos estado en telefonía, en Internet, en videojuegos, realmente, es decir, hemos cogido muchas de esas olas en el comienzo, ¿no? Pero ha habido, creo que, un factor diferencial con otras empresas o con otros emprendedores en España que ha sido siempre la visión y la vocación internacional. Es decir, el darse cuenta desde el principio que estábamos en un sector que no se escribe con ñ, es decir, por más que queramos, ¿no? Es decir, se le puede poner la ñ como matiz, pero estamos en sectores internacionales y donde vemos que los mismos productos son consumidos en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, el factor diferencial que existe en el cine, incluso en el cine o en la música, donde vemos que cada país tiene cierta diferencia, es decir, siempre hay un 50% de contenido local, incluso a nivel de televisión, ¿no? Es decir, todo el mundo lo que tiene en común es que la gente ve las mismas series de televisión y tiene una serie de contenidos comunes. Lo que hace diferente a cada país es que cada país luego tiene otro 50% de la parrilla de televisión que es local y es única. Eso no ocurre en videojuegos. En videojuegos, el 98% de los videojuegos que se consumen en el mundo son los mismos en todos sitios del mundo. Hay particularidades, evidentemente. En Europa se consume mucho más fútbol que en Estados Unidos, que lo que se consume es rugby, o en determinados contenidos pues hay cosas que están más cerca de la mentalidad europea que de la americana, pero el 98% del contenido es común y hay casi más una diferencia por continentes ya casi que por países, ¿no? Yo creo que eso lo entendimos desde el principio. Si después vemos lo que ha ocurrido después del videojuego, en telefonía móvil o en Internet, vemos que el 80% de las cosas que hace la gente, quizás lo mismo por continentes, Asia es quizás un poco diferente y en ese sentido va muy por delante nuestra, pero quitando eso, es decir, el resto, es decir, lo que hace la gente en el mundo es lo mismo. Es decir, la gente utiliza buscadores, los mismos buscadores, la gente va a las mismas webs, compra las mismas cosas, está en las mismas redes sociales. Es decir, bueno, yo creo que el factor diferencial es cada vez menor, ¿no? Estamos en una universidad, la Universidad de Salamanca. Quería preguntarle de qué manera la universidad puede tener también algún papel en toda esta materia de la innovación, de las nuevas tecnologías. Primero quisiera que me respondiera cómo ve a la Universidad Española en ese sentido, si está aportando algo y si no es así, ¿cómo cree que se podría cambiar esa tendencia? Bueno, yo creo que la universidad es una extensión al final de la sociedad, es decir, de la organización social. No diría tanto de la sociedad civil como de la organización de esa sociedad civil, ¿no? Es decir, por extensión, es decir, todo empieza en la política y con los políticos, y los políticos lo condicionan todo. Es decir, al final condicionan la educación, la justicia, la sanidad. Es decir, yo creo que en ese sentido pues estamos mal. Es decir, estamos mal porque el mundo va a mucha más velocidad de lo que vamos nosotros, ¿no? Es decir, creo que España, como decía antes, está perdiendo estas nuevas tecnologías y esos cambios. Es decir, creo que la universidad ha hecho un gran esfuerzo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Es decir, hay que dinamizarse. Es decir, yo lo he vivido durante muchos años. En el caso de la universidad, es decir, creo que la universidad tiene una especie de lucha, ¿no? Es decir, hay estos nosotros en un proceso del yin y el yang. Es decir, hay un proceso de polos opuestos
y de fuerzas absolutamente contrarias en una pugna, ¿no? Es decir, que es el academicismo de la universidad, es decir, la formación y el humanismo, la teoría, la formación de base, es decir, digamos que la universidad tradicional, la formación tradicional, en conflicto con un mismo deseo dentro del mismo organismo de ser extremadamente dinámico, de vivir cambios, de ir a toda velocidad. Yo creo que hay una especie de pugna de dos fuerzas centrífuga y centrípeda, es decir, al final yo creo que ese es el problema de la tradición. Es decir, creo que la tradición es muy buena, pero también pesa, ¿no? Es decir, el peso del cambio, es decir, en ese sentido creo que no es un fenómeno solo español, es un fenómeno europeo, no de una rigidez de modelo, ¿no? Es decir, Bolonia no lo he descubierto yo, es decir, Bolonia es el intento de atacar eso y de crear un mucho mayor dinamismo, ¿no? Y creo que ahí es donde también se produce el problema, ¿no? Es decir, que debe haber menos intervencionismo, es decir, que la universidad debe tener menos trabas burocráticas, es decir, tenemos que mirar al modelo americano, que es un modelo mucho más dinámico, ¿no? Es decir, dejar a la universidad que viva mucho más. Es decir, creo que la universidad tiene mucho más potencial si le dejaran más libertad, pero al final es decir, las comunidades en cierta medida a través de los presupuestos, de las subvenciones, de las propias concejalías o departamentos de educación que controlan la universidad. Es decir, hay que dejarle libertad, hay que dejarle volar, porque si no vamos a seguir avanzando a un ritmo muchísimo menor. Es decir, suena muy duro, pero creo que hay mucha gente dentro del propio sector que empieza a considerar que Bolonia ya se está quedando antiguo, ¿no? Es decir, y es la gran revolución y uno se cuestiona si Bolonia ya se ha quedado antiguo. Al menos yo no soy un experto en educación, pero sí tengo algunos amigos que conocen esto muy bien y gente muy vinculada a la educación y a la universidad. Y creo que hay más de un 50% de gente que me dice que Bolonia ya está antigua. Bueno, no nos diga eso, que estamos este año ya iniciando grados. Precisamente este año es cuando se inicia todo ese proceso, ya adaptado todas las titulaciones a ese espacio europeo de educación superior. Esperemos que unos cuantos años al menos esté en marcha. Ignacio, yo no sé si conocía ya la Universidad de Salamanca o es su primera visita. La universidad no, conocía mucho Salamanca, pero no la universidad, que es la primera vez que tengo el placer y el honor de estar aquí, además de conferenciante, tal, es decir, pues yo creo que para cualquiera. Y mira que yo he estado en muchos sitios y muchas conferencias, ¿no? Pero en España probablemente no hay un sitio en el que estar, del que después poder estar más orgulloso, ¿no? Es decir, porque esta es la historia de nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que el fundamento cultural de lo que somos, es decir, al final está en este kilómetro cuadrado, ¿no? Es decir, yo creo que la influencia de la Universidad de Salamanca, vamos, no voy a ser yo el que le descubra a los salmantinos lo que es la Universidad de Salamanca, ¿no? Que es un honor absoluto, ¿no? Una universidad con casi 800 años de historia, pero también muy interesada, por ejemplo, por todas las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. Yo no sé si hay algún proyecto que pueda unir a Ignacio Pérez Dosel con la Universidad de Salamanca precisamente para mover todo ese proceso. Pues ya quisiera yo, quiero decir que yo me he encantado, es decir, y al final, es decir, yo como decía antes, insisto, es decir, creo que hay un enorme dinamismo en la universidad, no en todas las universidades, es decir, creo que algunas, y yo en Madrid tengo algunos ejemplos, ¿sabes?, de universidades muy poco dinámicas, que creo que no es el caso de Salamanca, y bueno, yo creo que hay oportunidades inmensas, ¿no? Es decir, creo que más que la universidad muchas veces son los políticos los que tienen que cambiar el chip y darse cuenta de todo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que ellos, porque la universidad toca la calle, es decir, la universidad tiene uno de los, es decir, la universidad y bueno, y Salamanca, que es ciudad universitaria, tiene uno de los contactos con la sociedad más directos, ¿sabes? Tiene el pulso de la sociedad con el termómetro en el sitio más útil, que es la juventud. Es decir, es que nadie sabe mejor cómo va a ser el futuro, porque es que lo que los chavales quieren con 16, 17, 18, 20 años, las inquietudes que pasan por su cabeza, esos son los que de verdad conocen el futuro. Y una curiosidad que yo tengo, ¿cómo es la plantilla de la empresa, de su empresa? ¿Son fundamentalmente gente muy joven? Pues hombre, somos infinitamente más jóvenes que la media y nos hacemos mayores, es decir, evidentemente seguimos teniendo una plantilla muy joven, pero bueno, en la medida en la que hay mucha gente que lleva muchos años con nosotros y que bueno, hay determinadas cosas que se van convirtiendo un poco ya